y ya comenzamos a ver que se principian a hacer bloques de células y poderlas llevar por medio de teletransportación de un país a otro. Esto en poco tiempo será una realidad y cuando lleguemos a esto, pues existirán los computadores en los cuales ya se podrá predecir exactamente enfermedades que va a sufrir el niño que nace hoy y cómo también se podrá prevenir esas enfermedades por sistemas de controles genéticos. Esto probablemente también llegará a ser parte de un control del Estado de todas estas condiciones. Condiciones de crear posiblemente cerebros de acuerdo a las necesidades del país. Totalmente ciencia ficción estoy hablando, pero acuérdense ustedes que Julio Verne hace 100 años, 200 novelas, totalmente ciencia ficción, y que hoy todas son realidad, excepto el viaje al centro de la Tierra. Entonces es un mundo muy diferente y que gracias a este tipo de foros se puede principiar a mirar las entidades de control y demás, cómo se va a crear la medicina del futuro. Y cuando estoy diciendo del futuro, son 30, 40 años, o muchos menos en muchos casos. Porque también sucede que sorpresivamente aparecen nuevos desarrollos tecnológicos que nadie estaba enterado y que de un momento a otro y con varios años de experimentación y de creación salen a la luz de un día para otro, como sucedió con varias drogas como el Viagra y demás, que fueron cosas que nadie las esperaba, sino salieron de un momento a otro. Fíjense, el Viagra salió de un problema respiratorio y para el problema respiratorio pues no fue la droga adecuada, pero de uso masivo en todo el mundo hoy día. Así es que yo creo que es muy importante estar un poco más actualizado, las entidades que no tienen directamente que ver con el manejo, por ejemplo, de la salud, que son entidades de control y que tienen que crear su grupo de personas que hacen el conocimiento de todos estos adelantos. Y desgraciadamente antes eran muchísimos los diferentes desarrollos que se producían y que no tenían posibilidades de sobrevivir por diferentes razones. Hoy día son tantos los que se están desarrollando y muchos de ellos sí ya tienen una posición dentro de todo lo que es la práctica de la salud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marco Velilla, gracias por invitarnos a estos foros, lo mismo que a la Contraloría General de la República. Para mí es un honor estar al lado de tan importante científico de la medicina como lo es el doctor Reynolds y oír las realizaciones que ha tenido la Contraloría respecto al manejo de los recursos en materia de salud y todos los procesos fiscales que cursan. Estos son dos extremos.
el extremo científico de hacia dónde vamos en la medicina, hacia dónde van los recursos de la salud y qué es lo que está pasando en Colombia respecto a estos dos extremos. Doctores, Colombia, como sabemos todos, hace 20 años, a partir del año 93, cambió su modelo de salud, donde teníamos una salud privada, donde el médico hacía honor a su juramento hipocrático, donde teníamos una salud pública para quienes no estaban empleados, que eran los hospitales públicos, los servicios públicos de salud, el Servicio Nacional de Salud, y teníamos otro tipo de prestación de servicios de salud que estaba amarrado al derecho al trabajo, dependiendo si el funcionario estaba afiliado o al Seguro Social o a una de las mil y pico cajas de previsión que existían en el país. Un servicio precario en muchos aspectos y una medicina privada que iba paralelamente para quien tenía la posibilidad de acceder a ellos. Llegamos al año 93 con la Ley 100, donde cambiamos un modelo a lo que se llama un pluralismo estructurado, se llamó en ese momento. Eso significa que muchos actores entraron al sistema, a lo que se llamó el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, entraron una serie de actores y por allá en un rinconcito el afiliado, el usuario, el paciente, como se decía antes, y una serie de intermediarios para poder llegar a tener acceso al servicio. Pero la Ley 100 lo que buscaba y lo que está escrito, la universalidad, la integralidad, la eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera, en 20 años de servicio y mayor flujo de recursos también se buscaba. Lo que vimos en el paso de estos 20 años es que sí ha habido mayor cobertura, todo el mundo está carnetizado en Colombia, servicios de salud de régimen subsidiado a quien no tenga capacidad de pago, servicios de salud de régimen contributivo a quien tenga que pagar los servicios, medicina prepagada para obtener un mejor servicio de salud, gastos de bolsillo y sigue la medicina privada con unos desarrollos importantísimos en determinadas regiones del país. Para no irnos muy lejos, los clústeres o la exportación de servicios de salud en Medellín, por ejemplo, doctor, son absolutamente famosos e importantes en un contexto internacional, pero que a veces difícilmente los afiliados a cualquier régimen puedan tener acceso en un momento dado. En esta perspectiva, lo que pasó en Colombia fue que la salud se convirtió en la mayoría de los casos en un negocio, en un gran negocio, ¿sí? Donde todos ganan y donde lo que vemos, o por lo menos yo lo veo así como Procuraduría General y también según los resultados de la Contraloría, es lo que hay constantemente es una agresión al sistema de salud como tal y a los derechos a la salud en Colombia. De tal manera que ante una ley que buscaba unos objetivos totalmente diferentes y ante un Estado social de derecho consagrado en la Constitución, le tocó a las altas cortes, especialmente a la Corte Constitucional, impulsado, llevado muy de la mano en su momento por la Procuraduría General de la Nación, a tomar el derecho a la salud como un derecho humano, un derecho fundamental. Y se expiden una serie de actos, la tutela 760, por ejemplo, del 2008, y le preceden otra serie de tutelas donde le dicen, no señor, aparte de ese negocio, el derecho a la salud es un derecho fundamental, tenga en cuenta a los adultos mayores, a los niños, a las personas indefensas, esos tienen una prioridad constitucional, por favor atiéndalos. Y así se va desarrollando un esquema de salud diferente al que estaban los dos modelos, que eran inequitativos de por sí, aunque la Ley 100 dijo que se llegaban a equiparar con el tiempo los servicios de salud del régimen subsidiado al régimen contributivo,
la Corte Constitucional les dijo no puede haber enfermos de primera y de segunda clase, el servicio de salud debe ser igual para todos y les puso plazos perentorios que todavía se están cumpliendo en el servicio de salud en Colombia. Esto lo toco porque el tema de la ética es fundamental en todos los aspectos de la vida, pero en el tema de salud sí que duele y sí que toca. Colombia se enfrenta a unos perfiles epidemiológicos diferentes a lo que se habló desde el punto de vista macroeconómico en la Ley 100. Colombia ha tenido un aumento considerable en la esperanza de vida. Colombia es un país de envejecimiento poblacional moderado, quiere decir que vamos a pasos un poco acelerados a convertirnos en una población de adultos mayores. Para eso no estamos preparados en Colombia. Tenemos, de otra parte, mayores dolencias, tenemos necesidades de especialistas, si nos vamos a otros temas, necesidades de especialistas en este país. No estamos formando en estos momentos especialistas, carencias en ese sentido. Y por otro lado va el sistema de salud con unos intermediarios, llámense EPS, llámense promotoras, llámense como quieran, en la nueva ley, que a través de un modelo de contención de recursos dicen qué es lo que puede necesitar el paciente en un momento dado. Entonces me preocupa que todos estos avances de la salud que ya han sido tocados desde otro punto de vista por el Ministerio de Salud, dice la medicina, y está medio contemplado ahí en la ley estatutaria, en el proyecto de ley estatutaria, que va a haber unos comités donde forma parte el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y unas organizaciones que van a decir que eso no es pertinente dependiendo de la tecnología, ¿sí? Si ha sido aprobado o no aprobado en Colombia. Entonces ahí el derecho a la salud, hasta qué punto se podrá convertir en unas limitaciones que se dan por unas condiciones totalmente diferentes. En Colombia nunca antes habíamos tenido tantos recursos en salud como lo tenemos en estas últimas décadas. El año pasado fueron más de 44 billones de pesos, 44 billones que le cuestan no solamente al sistema, al presupuesto general de la nación, ahí hay plata de bolsillo, ahí hay recursos privados y nunca alcanza. Siempre la queja de los intermediarios en este modelo de pluralismo estructurado es que no alcanza la cuota, la unidad de pago por capitación, que no alcanza, que no les pago porque no me pagan y si no me pagan no presto el servicio. Y ahí estamos en una cadena en hacia dónde vamos en salud en Colombia. Hoy en día estamos viviendo una crisis grandísima y la crisis no es por falta de plata, la crisis es porque la plata se está quedando, el dinero, en una serie de aspectos irregulares, podríamos decirlo así, que es muy triste que éticamente no pensemos ni en el paciente ni en el médico, porque hoy en día las quejas que más nos llegan es que no les pagan a los médicos, no les pagan a los profesionales de salud y no se atiende al paciente. Entonces, en cualquier modelo que adopte Colombia, hoy estamos con 2 proyectos de ley, cualquier modelo que adopte Colombia, si no lo tocamos desde un punto de vista de ética y de pulcritud de un servicio tan sagrado como es un derecho fundamental, cualquier modelo que se adopte va a llegar al traste con la salud en Colombia y nunca va a haber recursos que alcancen. Me voy a extender un poquito, pero ayer, por ejemplo, fue un funcionario de una EPS en liquidación, y lo digo aquí con nombre propio, Humana Vivir, y me dice, doctora Diana, me falsificaron la firma y me hicieron un contrato por 2.500 millones de pesos y metieron un proceso ejecutivo en Cartagena. Le digo, ¿y cómo se defendió? ¿Qué ha hecho? Me dice, fui al juez, le llevé una carta, le dije que ese no era mi firma, que era un contrato falso. El juez dijo, ese no es mi problema, yo tengo aquí un ejecutivo y yo lo pago.
Le digo, fue a la fiscalía, sí señora, puse la denuncia penal, aquí está, y la fiscalía me dijo que tenía que esperar el turno y había 48 horas para pagar la plata. Se fue al Banco Agrario, que es donde están los depósitos suyos, y el título fue consignado al juez. Sí señora, fui al Banco Agrario y me dijo que eso, él tenía una orden de un proceso ejecutivo y tenía que consignar la plata allá y tenía que pagarla. Denunció al juez ante el Consejo Superior de la Judicatura. Sí señora, ¿qué le dijo? Aquí está la carta de que ellos no miran sino la morosidad en los trámites y que ese no era problema de ellos. ¿Y qué pasó? Me dijo, no, me sacaron 600 millones de pesos en efectivo. Le digo, hay una circular de Superbancaria que no se puede sacar la plata en efectivo. Dice, el señor juez dio la orden que un carro de valores custodiara a los delincuentes para sacar la plata. Entonces, ahí es donde yo digo, es un pacto de agresión a la salud. ¿Cuántos actores para que no se robaran la plata? ¿Sí? Él fue ahorita para que no le terminen de sacar los 2.000 millones que hacen falta. Entonces, si no miramos toda la problemática de salud desde un punto de vista ético, no vamos a hacer nada en este país. Si todos los actores no se ponen de acuerdo en que la salud es sagrada, en que el paciente es sagrado, en que el dictamen del médico es sagrado, el modelo no va a funcionar, doctora Ligia Elena. Y apreciados compañeros del foro, recientemente estuve en una cumbre nacional de la salud en Medellín y me llamó mucho la atención que se está ambientando un nuevo modelo de derecho a la salud en el mundo. Ya se presentó en Luxemburgo en el 2012. Uno de los invitados especiales, un científico colombiano muy respetable, el doctor Alejandro Haddad, y el enfoque de sus estudios y sus conferencias es el siguiente. La Organización Mundial de la Salud en el año 48 definió el derecho a la salud, que es no solamente la ausencia de enfermedades, hacer promoción, prevención, bienestar, agua potable, saneamiento básico, salud pública, inmunizaciones, un estado de bienestar que conllevan diferentes actores para que la persona viva una vida digna y sin enfermedades. El modelo de salud que se está ambientando hoy en día en muchos países y que ya en Colombia se ha empezado pues a ambientar a través de foros y cumbres es el siguiente: el derecho a la salud per sí no es la ausencia de enfermedad, es que usted está viviendo unos cambios mentales, físicos y sociales, el mundo está viviendo una serie de cambios, entonces el nuevo modelo de salud es aprender a convivir con la enfermedad y ser feliz con esa enfermedad. Y el ejemplo que ponen, una persona con Alzheimer es una persona enferma, es una persona que no sabe, no conoce, pero está feliz, entonces tiene que aprender a vivir él y su familia con esa enfermedad. Otro tema que se tocó, los adelantos científicos valen mucho y los países pobres no los pueden costear. Entonces tenemos que tener una salud media que se va a definir en un listado de procedimientos y tratamientos que será a través de una ley estatutaria y el desarrollo como tal. Fíjense hacia dónde se está ambientando un nuevo modelo de salud que es diferente a lo que consagra nuestro Estado Social de Derecho, nuestra Constitución y los tratados que nosotros aprobamos hace muchos años a través de la Organización Mundial de la Salud y el Protocolo de Salvador en el año 88, que nos definen los derechos de la salud desde la perspectiva de los derechos humanos, y ese ha sido el desarrollo constitucional, pero hoy estamos en otra serie de enfoques. No me quiero alargar en el tema, es ya tarde, pero sí les quiero dejar la inquietud que todos conocen. Control del Estado de todas estas condiciones de crear posiblemente cerebros de acuerdo a las necesidades del país. Totalmente ciencia ficción estoy hablando, pero acuérdense ustedes que Julio Verne hace 100 años, 200 novelas, totalmente ciencia ficción, y que hoy todas son realidad. Y ya comenzamos a ver
que se principian a hacer bloques de células y poderlas llevar por medio de teletransportación de un país a otro. Esto en poco tiempo será una realidad y cuando lleguemos a esto, pues existirán los computadores en los cuales ya se podrá predecir exactamente enfermedades que va a sufrir el niño que nace hoy y cómo también se podrá prevenir esas enfermedades por sistemas de controles genéticos. Esto probablemente también llegará a ser parte de un contenido del futuro, son 30, 40 años, o muchos menos en muchos casos, porque también suceden que sorpresivamente aparecen nuevos desarrollos tecnológicos que nadie estaba enterado y que de un momento a otro y con varios años de experimentación y de excepto el viaje al centro de la Tierra. Entonces es un mundo muy diferente y que gracias a este tipo de foros se puede principiar a mirar las entidades de control y demás, cómo se va a crear la medicina del futuro. Y cuando estoy diciendo